Buenos días, hermanos. Les saludo en el nombre del Señor Jesús y les invito a cerrar sus ojos para dar inicio a este devocional con una oración. Gracias, Señor, te damos en esta mañana porque tú, Señor, nos mantienes aún con vida. Tú nos mantienes, Dios, aún con la oportunidad de poder acercarnos a ti, de brindarnos, Dios, la disposición en nuestros corazones, de tener cada día nuestra comunión contigo y que tú, Señor, eres nuestro Dios que oyes, que respondes, Dios, y estás atento a cada una de nuestras vidas, Señor, según las circunstancias que estemos pasando. Tú la conoces y sabes, Dios, mejor que nosotros mismos qué es lo que nos hace falta, qué necesitamos, Señor, qué es lo que está preparado para nuestras vidas. Y rogamos en esta mañana para que seas tú hablando a nuestros corazones y brindándonos, Señor, el mensaje adecuado, el mensaje necesario para que continuemos adelante, Señor, en tu camino y siempre buscando ser mejores, Dios, y crecer espiritualmente. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, ahora vamos a entonar un himno que se titula Señor, tú me llamas. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos por mi nombre. Cada día tú me llamas, Señor, tú me ofreces una vida santa y limpia, una vida sin pecado, sin maldad. Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco mi vida para que la uses tú. Señor, hazme hoy un siervo útil que anuncie el mensaje de la cruz. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos por mi nombre. Cada día tú me llamas. Señor, yo acudo a tu llamado a cada instante, pues mi gozo es servirte más y más. Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco mi vida para que la uses tú. Señor, hazme hoy un siervo útil que anuncie el mensaje de la cruz. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos por mi nombre. Cada día tú me llamas. Amén.
Bien, hermanos, ahora voy a pasar a dar lectura al mensaje de Dios que se encuentra en el libro de Santiago, el capítulo 1, del versículo 2 al versículo 11. El pasaje se titula La sabiduría que viene de Dios, y dice así la palabra del Señor. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico, en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Amén. La palabra del Señor en este pasaje titulado La sabiduría que viene de Dios. Oremos, hermanos, para poder pedir la dirección de Dios y ir paso a paso, versículo por versículo, analizando y pidiendo que Dios nos ayude a poner en nuestros corazones este mensaje. Gracias, Señor, te damos. Una vez más en oración nos acercamos para solicitar, Señor, tu dirección, que tú nos guíes, Señor, que seas tú hablando nuestras vidas por medio de esta palabra, Señor, de este mensaje, en el cual nos hablas acerca de la sabiduría que proviene de ti, Dios, para que nuestras vidas actualmente podamos, Dios, confiar en ti y solicitar también esa sabiduría, confiando en que tú nos escuchas y que tú respondes, Dios, y sin reproche nos brindas de la sabiduría que nos hace falta, Dios, de la cual carecemos. Oramos para que tú, Dios, nos ilumines en este devocional y conforme a tu voluntad podamos continuar y atesorar este mensaje, esta enseñanza en nuestros corazones para poner en práctica, Dios, tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, ahora voy a volver a leer versículo por versículo para poder ir analizando, ¿no?, todo lo que nos enseña este pasaje de la Biblia. Empezando en el versículo 2, que menciona lo siguiente: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Es lo que menciona el primer versículo, ¿no? Pero nosotros, cuando nos hallamos en las pruebas, es difícil, o mejor dicho, no es natural, ¿no?, que nosotros tengamos un genuino gozo, porque como seres humanos tenemos reacciones distintas, ¿no? Y la gran mayoría, o por lo general, tenemos tendemos a sentirnos desalentados o a sentirnos débiles. A veces nos sentimos tristes, ¿no?, en el sentido de la palabra, en el sentido general de la palabra. Pero aquí nos dice que tengamos por sumo gozo, inclusive no solamente el gozo normal, sino que tengamos un sumo gozo que es aún superior a lo que normalmente es el gozo, ¿no? ¿Por qué? Eso nos va a explicar en el versículo 3, que dice que nosotros tenemos entendido, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Es decir, que no es solamente que tengamos un gozo sin fundamentos, ¿no?, que nos gocemos sin ninguna razón. Nos dice que debemos gozarnos,
pero porque no es que la prueba se termine allí, ¿no? Que nosotros tengamos una prueba y que pase a la siguiente prueba y así sucesivamente, sino que en cada vez que seamos probados, nuestra paciencia va a ir incrementándose, ¿no? Y esa es la causa por la cual tenemos nosotros que tener un sumo gozo en medio de las pruebas, no viendo la situación actual, ¿no? Sino viendo a lo posterior del resultado, ¿no? ¿Qué es lo que genera esa prueba? Y teniendo en cuenta eso que genera, que es la paciencia, tengamos el sumo gozo de estar poniendo en práctica lo que muchas veces tenemos o conocemos solo por teoría, ¿no? Cuando escuchamos los mensajes y cuando leemos la Biblia, pero nuestra condición actual se encuentra bien, ¿no? En paz, cuando no tenemos ninguna dificultad, solamente lo aprendemos y lo sabemos en nuestras mentes. Pero cuando viene la prueba es cuando realmente sacamos de nuestro corazón, ¿no? Lo que hemos aprendido para poner por obra, ¿no? Lo que debe ser conforme a lo que Jesús nos enseña en la palabra de Dios. Así que tengamos por sumo gozo cuando estemos en las pruebas, porque no solamente vamos a tener paciencia, sino que será una oportunidad para demostrar realmente que lo que aprendemos en cada enseñanza se encuentra grabado en nuestro corazón y que podamos nosotros practicar lo que hemos aprendido con la ayuda de Dios. Continuando, el versículo 4 nos menciona lo siguiente: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Es decir, que todo este proceso que es de tener dificultades, tener pruebas, ¿no? Y generar paciencia, dice el versículo 4, más tenga la paciencia su obra completa. Es decir, que la paciencia como proceso, ¿no? Debe ser culminado para que nosotros seamos perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna, ¿no? O mejor dicho, sin que nosotros sintamos que nos falte cosas, ¿no? Porque en medio de la dificultad, en medio de las pruebas, podemos tener nosotros la certeza, la confianza, ¿no? De que con Dios no nos va a faltar nada, de que no vamos a carecer de nada, porque Dios es nuestro proveedor, Dios es quien nos sustenta, ¿no? Así que tengamos o mejor dicho, esperemos a que la paciencia tenga su obra completa, así nosotros ante cualquier dificultad podamos primero poner nuestros ojos en Dios y confiar, que se hace muy difícil cuando nosotros estamos iniciando, ¿no? En el cristianismo, cuando son nuestros primeros años y tenemos aún que ser perfeccionados, es muy difícil la confianza plena, ¿no? Pero cuando la paciencia tiene su obra completa en nosotros, podemos llegar a ser, ¿no? Cabales y perfectos, como dice la Biblia, sin que nos falte cosa alguna, ¿no? Porque lo vamos a tener todo mientras confiemos en nuestro Dios. Eso es lo principal que no debemos perder. En el versículo 5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Este es para mí el versículo que más nos deberíamos, que deberíamos tenerlo siempre presente, ¿no? Que deberíamos recordar siempre, porque a las pruebas no solamente nos generan tristeza, sino que las pruebas también nos generan dudas como seres humanos, ¿no? Nos muestran una gama de decisiones que tenemos que tomar, ¿no? Muchas veces en tiempos difíciles es cuando necesitamos más y más sabiduría de Dios, ¿no? Porque cuando las cosas están en calma, a veces uno siente que
las cosas se dan porque tienen que darse o estamos ya acostumbrados a cierto ciclo, ¿no? Que se repite y a veces no solemos pedir, ¿no? La sabiduría de Dios porque sentimos que las cosas están bien, ¿no? De que todo marcha conforme a lo que esperábamos, conforme a lo que también trabajamos con una costumbre, ¿no? Una vida cotidiana. Pero cuando tenemos pruebas es cuando más necesitamos poner a prueba también nuestra sabiduría, ¿no? La sabiduría que hemos adquirido mediante las enseñanzas de la palabra de Dios, mediante escudriñar su palabra, ¿no? Esa sabiduría que viene de lo alto, ¿no? No nuestra sabiduría humana. Por lo cual, aquí este versículo nos hace o lo conecta con el tiempo de la dificultad, el tema de la sabiduría, porque la sabiduría no solamente es para el crecimiento, sino para seguir el rumbo adecuado conforme a la voluntad de Dios. La sabiduría que en los tiempos de dificultad, de prueba, nos puede llegar a faltar, porque como seres humanos, si ponemos la confianza en nuestras fuerzas, podemos equivocarnos, cometer muchos errores e inclusive empeorar la situación de prueba que ya estamos atravesando. Lo que nos indica aquí es que si seguimos la secuencia, cuando tenemos la prueba, tenemos que tener paciencia y si no tenemos la sabiduría necesaria para afrontar esa prueba, esa dificultad, ese tiempo difícil, pidámosla al Señor, ¿no? Por algo es que se está poniendo este pasaje junto como uno solo, ¿no? Que en el tiempo de prueba es cuando más sabiduría necesitamos y si nos hace falta, tenemos que solicitarla a Dios porque Él la da sin reproche, es decir, que no te la da de una mala manera o de poniéndote una condición, ¿no? Sino que la da sin reproche porque tenemos que pedirla con fe, sin dudar, ¿no? Y si nosotros ponemos nuestra fe en Dios, Dios nos va a dar abundantemente, inclusive dice, ¿no? No solamente nos va a dar la sabiduría que le pedimos, sino abundantemente, ¿no? Mucho más de lo que nosotros pedimos o creemos que necesitamos, porque el Señor conoce mejor que nosotros cuál es nuestra sabiduría y la que nos hace falta. Continuando en el versículo 6, dice, pero tenemos que pedir con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Continuando la idea del versículo anterior, si uno no tiene la sabiduría suficiente para enfrentar una situación, puede irse de una decisión y otra decisión tomada por su propia cuenta, en la cual inclusive nos va a hacer empeorar las cosas, ¿no? La situación va a hacer que nos empeore y tengamos muchas más dificultades. Por eso es que aquí nos dice que si dudamos es semejante como una ola, como una onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra, ¿no? Sucede lo mismo que cuando a veces creemos a medias, ¿no? Ponemos nuestra confianza o decimos que nuestra confianza está en Dios, pero antes de llegar a ver la obra que el Señor tiene, tomamos una decisión basada en nuestro propio conocimiento, ¿no? En nuestras fuerzas. Y de esa manera, si estamos yendo ya en una dirección, confiando en Dios, nos vamos para otro lado cuando perdemos nuestra esperanza en Él, ¿no? Y así es como lo describe aquí, que es echada esa onda del mar de una parte a otra. El versículo 7 continúa con esta idea del que duda no recibe nada, ¿no? Dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El versículo 7, cerrando la idea de que si vamos a pedir, lo hagamos con fe. Porque si no lo hacemos con fe, aquí nos dice que no pensemos que vamos a recibir alguna cosa del Señor. Es como decir el que lo hace solo mecánicamente porque me dijeron que tenía que hacerlo. No tiene ningún efecto, ¿no? Es mejor hacerlo con fe o de lo contrario no hacerlo, sería lo mismo.
el versículo 8 dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Para que nosotros nos demos cuenta de que si nosotros decidimos poner nuestra fe en Dios, debemos ser o permanecer, mejor dicho, en ese ánimo, en esa decisión que tomamos de confiar en Dios y esperar su respuesta, ¿no? Esperar las indicaciones que Él nos dé para que podamos seguir en el camino y pasar ese tiempo de prueba de la mano de nuestro Dios, ¿no? Y según su voluntad, ¿no? Que es buena, perfecta y agradable. Versículo 9 dice: el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Es decir, a los que a la actualidad se consideran que de repente no, su condición, ¿no?, es humilde, gloríense en su exaltación, la cual se da cuando uno conoce a Dios, ¿no? Dios nos da esa dignidad de ser hechos hijos de Dios, ¿no? En sí, más que nuestras posesiones, es lo que somos a la luz de la palabra de Dios, lo que somos delante de Dios, ¿no? Los que aparentemente tenemos una condición baja en cuanto a lo que es terrenal, material, debemos gloriarnos en cuanto a quiénes somos, a qué es lo que Dios hizo por nosotros y la esperanza que tenemos, ¿no? Como acá dice, gloríense en su exaltación. Y el 10, en contraposición a lo anterior, dice: pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Y esto fue algo que me causó, que me llamó la atención, mejor dicho, ¿no? Porque dice: pero el que es rico en su humillación. Y yo al leer este versículo entiendo que hace referencia a lo anterior, el hermano que es de humilde condición, pero aquí dice: pero el que es rico en su humillación. Y si entendemos esa coma que está después de la palabra rico como una abreviación o como sinónimo del verbo que está en el 9, gloríese, sería como que el que es rico gloríese en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Como decir lo mismo que aplica para el que es de humilde condición, gloriarse sobre todo en lo que es la esperanza, ¿no?, en lo que es Dios, en la salvación. Para el que es rico y tiene posesiones materiales, ¿no?, que en esta tierra puede tener una condición ante sus ojos superior, gloríese en la humillación en sí, que es que esas cosas materiales no sean, ¿no?, la razón por la cual él se sienta seguro, sino que sea también su esperanza puesta en la salvación de Dios, ¿no?, que las cosas y lo que le pueda dar un cierto nivel ante los ojos de los demás no sean las cosas importantes realmente, porque todo eso va a pasar, ¿no? Como dice aquí al final, porque él pasará como la flor de la hierba. Y el versículo 11 continúa esta idea de la flor que se seca. Dice: porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Es decir, que uno en la condición material o terrenal, mejor dicho, en la que se encuentre, no sea humilde o sea con riquezas, nuestra única esperanza y la razón para gloriarnos o para que nosotros seamos, que nos gloriemos, mejor dicho, es en la exaltación que Dios nos da como hijos de Él, ¿no?, en la esperanza viva que tenemos, ¿no?, de ser coherederos con Jesucristo, de las cosas que no son materiales, ¿no?, sino de los bienes venideros, de las cosas que son espirituales realmente, ¿no? Como dice en otra parte de los evangelios, que hagamos tesoros en los cielos, ¿no?
donde no pueden ser deteriorados, sino que son duraderos, realmente los que van a durar la eternidad, ¿no? Y de esa manera hemos terminado este pasaje, una vez más recordando lo que es estar en los tiempos de dificultad, ¿no? Y poner nuestra confianza en Dios y con una buena actitud, sobre todo, porque la actitud es que nosotros no veamos lo que está pasando actualmente como algo ya determinado, no como algo cerrado, sino que eso que estamos pasando nos lleva a un fin superior, a una paciencia que está dentro de la voluntad de Dios para que seamos perfeccionados. Y teniendo ese argumento, podamos nosotros tener alegría en nuestro corazón, también poner esa actitud, ¿no? De que vamos a conseguir paciencia cuando hayamos superado esta prueba, de que podemos poner por obra nuestro conocimiento, las enseñanzas que hemos recibido y podamos animar a otras personas también, ¿no? En medio de las dificultades, porque es cuando realmente se manifiesta, ¿no? Lo que tenemos en nuestros corazones. Y así sea la condición que tengamos, nuestra gloria, lo que debemos nosotros aferrarnos, gloriarnos, es en la salvación de Dios, es en la esperanza que tenemos y no en las cosas materiales, sea cual sea nuestra condición, ¿no? Así que, y un punto importante que me está pasando por alto es pedir a Dios mucha sabiduría para poder afrontar y superar los tiempos de prueba, porque sin la sabiduría de Dios no vamos a poder tomar las decisiones correctas en cuanto a este tiempo de dificultad, ¿no?, que estamos pasando. Pedir sabiduría a Dios con fe, que es lo más importante, ¿no? Porque si la pedimos sin fe es lo mismo que no pedir nada, porque no recibiremos de Él si dudamos. Así que pidamos con fe sabiduría, porque Dios nos la va a dar abundantemente. Y bien, hermanos, les agradezco por este tiempo que hemos compartido de la palabra de Dios, por disponer de su tiempo, de su actitud también a seguir aprendiendo, a seguir en comunión con el Señor a pesar de las circunstancias, porque es lo único real, lo único verdadero, ¿no?, nuestra comunión con Dios, que va a perdurar a pesar de las circunstancias, pase lo que pase con nosotros. Sabemos que el tiempo que estemos en la tierra es temporal y se viene, ¿no?, luego nuestro tiempo ya con el Señor. Una vez que esta tierra haya terminado su tiempo y nuestras vidas, ¿no?, hayamos terminado, o si el Señor viene antes de que nosotros hayamos partido, bueno, del Señor somos, ¿no? Así que vivamos para Él y vamos a orar para dar por terminado este tiempo devocional. Oremos, hermanos. Gracias, Señor, te damos en esta mañana una vez más por haber compartido este tiempo, Señor, de devocional. Gracias por tu bendita palabra, por que tú nos enseñas, Dios, por medio de ella, cómo debemos nosotros conducirnos como hijos tuyos, cuál debe ser nuestra actitud, Señor, cómo debemos acercarnos a ti, a pedir sabiduría, Dios, de parte tuya. Gracias, Señor, porque tú hablas y nos haces comprender, Dios, cada día más y más acerca de ti, cómo debe ser nuestra vida a pesar de las circunstancias que vivamos en esta tierra, Señor, a pesar de las pruebas que tengamos que superar, Dios, lo hacemos de tu mano, confiamos en ti, confiando, Dios, en que tú respondes nuestras oraciones y que en tu voluntad está, Señor, hacernos crecer y madurar, Dios, por medio también de las pruebas. Así que, considerando ello, ayúdanos a poder mantener, Señor, nuestro gozo y la esperanza de Dios que tenemos mediante el sacrificio de tu Hijo Jesucristo.
ante esa esperanza que nos brinda Dios para poder ser llamados hijos tuyos. Gracias, Dios, te damos y te agradezco por la vida de cada uno de mis hermanos. Señor, oro también para que tú nos ayudes donde se encuentren, Dios, para que tú fortalezcas, Dios, cada uno de ellos y los bendigas conforme, Dios, a tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y bien, hermanos, una vez más, les doy gracias por este tiempo, por compartir este devocional y que Dios los bendiga.